Dios tiene un nombre y es este que usted ha mencionado esta tarde. Este es el verdadero nombre de Dios. Yod Hei Bad Hei. Son las letras en el idioma original, en el texto hebreo, y así es como se pronuncia en español. Y es un nombre tan sagrado, tan sagrado, que no hay ninguna Biblia en el mundo que lo haya traducido así, ninguna. Ni en español, ni en alemán, ni en inglés, ni en ningún idioma del mundo. El más aproximado es el nombre Yahvé, ¿verdad? En algunas Biblias dice Yahvé, en otras Biblias dice Jehová. En las Biblias, versión o en idioma italiano, dice el Eterno. En otras Biblias dice el Señor. En otras Biblias dice el Todopoderoso. Pero esos son nombres adicionales. Pero el nombre propio, el nombre auténtico de Dios, es ese nombre que hemos pronunciado esta tarde. Y es un nombre tan sagrado que cuando se tradujo ese nombre a otras lenguas, hubieron unos señores, unas personas a las cuales les debemos muchísimo. Se llamaron los masoretas. Fueron los hombres que revisaron las escrituras letra a letra, palabra a palabra. Y ellos fueron los que, como el idioma hebreo se había prácticamente perdido, muy poca gente ya lo hablaba, después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, era un idioma que prácticamente ya no se utilizaba. La gente comenzó a hablar el idioma del país al que se fueron a vivir. Los masoretas lo que hicieron es comenzar a ponerle al texto una serie de puntos, de rayas y de símbolos y señales, para que de esa manera la gente, con el paso del tiempo, pudiera volver a leer el texto tal y como se tenía que pronunciar. No hay vocales en hebreo, no existen vocales, todas las letras son consonantes. Pero eso no significa de que no haya palabras que tengan una pronunciación consonante-vocal, consonante-vocal. Y cuando llegaron a ese nombre, cuando llegaron al nombre que hemos cantado esta tarde, esta noche, los masoretas pusieron mal, a propósito, pusieron mal las vocales para que nadie supiera o se tomara la libertad de tomar el nombre de Dios en vano, porque dicho sea de paso, hay un mandamiento en la Biblia que dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y para que la gente no tomara ese nombre a la ligera, ni lo mencionaran para cualquier cuestión, pues le pusieron las vocales del nombre Adonai y de otros, para que la gente no pronunciara el nombre de Dios tal y como era, porque es un nombre sagrado, es un nombre que habla acerca de lo que Dios es, de la esencia de Dios, no de lo que Dios hace, sino de lo que Dios es, ¿vale? Podemos hablar del agua y decimos que el agua calma la sed. Si echamos agua al fuego lo apagamos, y si la hervimos pues se convierte en vapor. Si la misma agua, el mismo elemento lo metemos en un congelador, se hacen cubitos de hielo, se congela, pero no deja de ser agua. Pero realmente la esencia del agua es H2O, es su fórmula química, ¿no? Pues Dios también tiene un nombre, y el nombre de Dios tiene que ver con la existencia. Dios es el ser que le da existencia a todo lo creado. Nosotros no somos seres eternos. Nosotros hemos tenido un principio y tendremos un fin. Nos guste o no, así es. Antes de nosotros estuvieron nuestros padres, antes que ellos estuvieron nuestros abuelos, antes que ellos nuestros bisabuelos, y así sucesivamente. No somos seres eternos, somos seres creados por un creador que nos ha dado la existencia, y Él no recibió la existencia de otro Dios superior a Él. Él no es un Dios inferior que procede de un Dios superior. Él es el único Dios que existe, no hay otro Dios. Hay un solo Dios, dice: y al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Los dioses de las naciones, la Biblia dice, no son dioses, son imágenes de piedra, de oro, de madera, de plata, de yeso, de plástico, lo que usted quiera, pero no son dioses. Han sido creados, han sido diseñados por las manos de los seres humanos, no se crearon a sí mismos. Y la Biblia dice que pueden tener forma de varón o forma de mujer, tienen ojos, pero no ven, no sirven para nada los ojos que tienen. La boca que tienen no sirve para nada, es simplemente algo que les decora, pero no sirve para hablar. Los oídos que tienen no oyen, las manos que tienen no palpan, los pies que tienen no caminan.
Salmo 115 dice que todos los adoradores de ídolos, de imágenes de talla, dice que serán confundidos y serán personas que terminarán perdiendo la sensibilidad espiritual, terminarán perdiendo la realidad de que hay un solo Dios que oye, que habla, que toca y que quiere bendecir nuestras vidas en nuestras circunstancias y en nuestras situaciones actuales. ¿Cuántos dicen amén? Ese es nuestro Dios y a Él adoramos. Dios el Padre decidió en su soberanía un día venir a este mundo. Y dice la Biblia, y vimos su gloria y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y vimos en la figura, vimos en la persona de Jesucristo la imagen de Dios. Y dice la Biblia que en una ocasión un discípulo le preguntó, Señor, o mejor dicho, le pidió, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesucristo le dijo, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no habéis entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me estás pidiendo que te muestre al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero Dios no vino en forma de Dios. Dios vino en forma de hombre, de ser humano, y habitó entre nosotros. Y como todo ser humano tuvo que escoger una persona para nacer. Como tú y yo hemos tenido una madre, y Él escogió una madre, escogió a una mujer, y lo parió, dio a luz al Mesías, y nació en un pequeño pueblo que todavía se puede visitar, se llama Betlehem, Belén, que significa la casa del pan, y allí nació. Y cuando era muy pequeño, la Biblia dice que su padre, José, recibió una revelación, una orden de parte de Dios de que tenía que huir al extranjero porque el rey de turno, el rey Herodes, uno de los tantos Herodes que hubo, quería matarlo, quería destruirlo. Entonces él toma al niño, toma a la madre y se van al extranjero, concretamente al país de Egipto, que en la Biblia se pronuncia Mitzraim. Se escribe al principio con una letra men, que es una M, y se escribe al final con otra letra M, pero se dice men sofit porque es al final de la palabra. Hay dos M's. Nosotros tenemos una sola. Escribimos la palabra mamá y la primera M es igual que la segunda M, no hay ningún problema, es exactamente igual. Pero en hebreo hay dos tipos de M. Hay una M que es abierta, que siempre se escribe o se utiliza para escribir una palabra al principio o a la mitad de la palabra. Y hay otra M que es como un cuadrado con un pequeño rabito totalmente cerrada. Y es la M que se usa para ponerla al final de una palabra o de una frase. Y la palabra o el nombre Mitzraim, que se ha traducido al español por la palabra o el nombre Egipto, empieza por una M abierta y termina con una M cerrada. Y aquí hay una lección objetiva muy interesante que tenemos todos que tener en cuenta. Y es que Egipto en la Biblia es un tipo, es un símbolo de lo que representa el mundo. Egipto era un país aparentemente de oportunidades. Nadie encontraba trabajo en su tierra, en Egipto siempre había trabajo. No había agua en Canaán, en Egipto siempre había agua. Era el país aparentemente de las oportunidades. Era la puerta abierta a los parados. Era la puerta abierta para los agricultores que veían cómo sus cosechas se echaban a perder. Era la puerta abierta para los ganaderos que veían cómo sus ganados morían de sed en los campos de Israel o de cualquier otra nación. Egipto siempre fue una puerta abierta, pero al final siempre se terminó convirtiendo en una jaula, en una cárcel en la que era muy fácil entrar y prácticamente imposible salir. Y por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice que fue a Egipto y para que se cumpliera la profecía, una de las tantas profecías que se habían dicho acerca de su persona, dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y no solamente se refiere, no es una referencia solamente al pueblo de Israel, que también la Biblia dice que es el primogénito, el primer hijo que tuvo el Señor, el Dios Todopoderoso, sino que también es una palabra que hace referencia a que llamaría a su amado Hijo Jesús, al Mesías, de Egipto. Y cuando regresan de Egipto y vuelven otra vez a vivir al país de Canaán, no se van a Belén, donde él había nacido, sino se van para que se cumpliera otra profecía a un pueblo llamado Nazaret. Y por eso conocemos generalmente al Señor Jesucristo más como Jesucristo de Nazaret que como Jesús de Belén, ¿verdad? Y estuvo allí durante muchos años, y allí su padre, dice la Biblia, que se dedicó a lo que la Biblia llama la carpintería. La palabra carpintero significa hombre inteligente. Los carpinteros no solamente trabajaban la madera, sino que utilizaban la piedra. Muchas
muchas de las cosas que se utilizaban, los pesebres para que bebieran los animales, mesas, sillas, estanterías, se hacían de piedra. Así que no solamente se trabajaba en la madera, sino que José, el padre de Jesús, el marido de María, se dedicaba también a trabajar la piedra. Y por eso se le conoce a Jesús como Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando tuvo 30 años, cuando cumplió 30 años, probablemente ya José había muerto, él comienza su ministerio. Y su ministerio fue un ministerio muy corto, solamente 3 años, de los 30 hasta los 33. Se fue al norte, se fue a una provincia que se llama Galilea, Galilea de los gentiles, y allí comenzó a llamar, porque así era la costumbre y así es la costumbre, que el discípulo no es el que elige al maestro, sino el maestro el que elige al discípulo, ¿verdad? Hoy en día decimos, ¿dónde va a estudiar nuestro hijo? ¿En la Universidad de Salamanca, la Universidad de Santiago de Compostela, la Universidad de Harvard, la Universidad de La Laguna? Y uno elige, ¿verdad?, el tipo de carrera o los maestros. En aquellos tiempos no era así. El que quería servir a Dios, el que quería estudiar la palabra de Dios, tenía que esperar que un maestro se fijara en él. Y no era fácil que un maestro se fijara en cualquier persona. Nadie iba a ir a Galilea a llamar a pescadores para que se convirtieran en discípulos, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Nadie iba a ir a Galilea. Los judíos del sur de Jerusalén, donde estaban digamos los sacerdotes, los levitas, jamás iban a ir a Galilea a llamar a pescadores para que se pusieran a estudiar la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo llamó a pescadores y se rodeó en un principio de 70 discípulos. Luego el grupo se fue reduciendo y quedó en 12. Y de esos 12 sabemos que incluso uno se quitó la vida, uno se ahorcó, Judas Iscariote. Y a los 33 años, cuando ya ha enseñado, ya ha dicho todo lo que tenía que hacer y decir, se reúne con sus discípulos y les dice, os noto, os veo que estáis tristes. Y les dice palabras como, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie llegará al Padre, sino solamente a través de mí. Pero sin embargo los discípulos no terminaban de aceptar la realidad de que el Señor tenía que irse. Habían sido 3 años maravillosos. Jamás en la vida habían conocido una persona tan espectacular como Él. Las enseñanzas del Señor Jesucristo no tenían nada que ver con las enseñanzas religiosas frías y muertas de los sacerdotes, escribas y fariseos de Jerusalén. Hizo milagros que jamás ningún profeta, ni los más grandes como Elías, Eliseo y otros, llegaron a hacer. Resucitó muertos. Dice la Biblia que una noche apareció caminando por las aguas del mar de Galilea. Multiplicó panes y peces para que enormes multitudes, miles y miles de personas quedaran saciadas. Echó fuera infinidad de demonios. Era una sociedad llena de demonios, de espíritus malignos. Y no encontraban alivio ni libertad en ninguna parte, y menos en la religión. Porque la religión jamás ha sido la respuesta de Dios para los problemas de la raza humana. Pero sin embargo, Él echaba fuera demonios. Dice la Biblia que un día bajaba de la montaña después de haber estado toda la noche orando. Se llevó en esta ocasión a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y cuando baja de la montaña se encuentra un padre que viene y le dice, si puedes hacer algo por mi hijo, échame una mano, ayúdame. Y el Señor le dice, si yo puedo hacer algo, será más bien si tú puedes creer. El problema no es si yo puedo hacer algo, el problema es si tú puedes creer. ¿Qué es lo que te pasa? Dice, traje a mi hijo para que tus discípulos oraran por él. Bueno, realmente el padre había venido para que el Señor orara por su hijo, pero él no estaba orando en la montaña, con Pedro, con Jacobo y con Juan. La tradición dice en el monte Tabor, allí se transfiguró y apareció Moisés y Elías hablando con él. Y tus discípulos no han podido hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Cada vez que el hombre busca ayuda en el hombre, se lleva grandes desilusiones. Da igual si son evangélicos, católicos, mormones, testigos de Jehová, da exactamente igual. El hombre no puede guiar a otro hombre más allá de lo que al punto que él ha llegado. Los discípulos eran gente también con muchos problemas personales.
Los problemas eran, los discípulos eran personas con muchas limitaciones como seres humanos. Y cuando de repente llega este padre con un niño endemoniado, no saben ni qué hacer. Claro, ellos estaban acostumbrados a que cada vez que aparecía un problema, el Señor siempre les solucionaba la papeleta. Pero en esta ocasión hicieron el ridículo, porque dicen, ¿y ahora qué hacemos con esta criatura? Así que he traído mi hijo a tus discípulos y no han hecho nada. Y le dice, ¿qué es lo que le pasa a tu hijo? Y lo que quiere es que este hombre declare y que diga qué es lo que le está ocurriendo. Tenía un problema en la familia tremendo. Tal vez era un hombre que tenía un buen puesto de trabajo. Como muchos hoy en día, tienen buen trabajo y buenas casas y buenas propiedades, pero sus vidas y sus familias son un desastre. Aparentan delante de la sociedad de que todo va bien. Mira el coche que tiene, mira la finca que se acaba de comprar, mira todo lo que tiene. Pero tiene y no tiene nada. No tiene lo más importante, que es la bendición de Dios. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿qué es lo que le pasa realmente a tu hijo? O sea, mira, lo que le pasa a mi hijo es que cada vez que pasamos por un lugar donde hay una hoguera, un fuego, sale corriendo y se tira adentro y se quiere prender fuego. Y en otras ocasiones, cuando pasamos por aguas profundas, mi hijo sale corriendo y se tira y se quiere ahogar. En otras palabras, era un espíritu de muerte que quería destruir a este muchacho. Y le dice el Señor, ¿desde cuándo te está pasando a ti esto con tu hijo? Dice, desde que es niño. Hay un momento en la vida de este padre, en la relación con su hijo, que lo perdió. Hay un momento en el que muchos padres dicen, ¿dónde fallé? ¿Dónde perdí a mi hijo? ¿Cuándo fue? ¿Cuando era niño? ¿Cuando era adolescente? ¿Cuando era joven? ¿Será por aquella noche, por aquello que le dije? ¿Será porque no le hice caso a aquella pregunta que me hacía? Hay muchos padres que han perdido a sus hijos y no saben cómo volver a recuperarlos. Y hay muchos hijos que han perdido a sus padres y no saben si algún día tendrán el privilegio de volver a recuperarlos. Así que por eso vine a tus discípulos y ahora vengo a ti. Y el Señor, dice la Biblia, que echó fuera ese demonio, porque el problema no era un problema mental, que los hay. Hay gente que tiene gravísimos problemas de la mente. Hay gente que tiene problemas físicos, pero hay gente que tiene problemas espirituales. Y usted puede ir a cualquier ambulatorio, puede ir al mejor hospital del mundo, y si tiene un problema físico o psicológico, mental, probablemente le puedan ayudar, lo pueden operar, le pueden dar un tratamiento. Pero ¿a dónde va la gente cuando tiene problemas espirituales? ¿A dónde va la gente cuando oye sombras y ruidos y no puede dormir y está agobiado y estresado? ¿A dónde va la gente cuando tiene problemas espirituales? Astrólogos, magos, curanderos, adivinos, y son capaces de pagar, y en algunos casos grandes sumas de dinero. Es tan grande su problema, su desesperación, que son capaces de hacer colas y de viajar incluso a otros países y de hacer barbaridades con tal de obtener respuesta a sus problemas. Y no consiguen nada. Son más ataduras y más ataduras y más esclavitud todavía. Pero lo que no hizo ni la religión, ni los brujos, ni nada ni nadie, el Señor Jesucristo lo hizo así, en décimas de segundo, y el niño fue totalmente libre. Y allí estaban los discípulos, y cuando miraban cómo hacía los milagros, cuando miraban cómo trataba a la gente, cuando le hacían preguntas difíciles, cuando venían a presionarlo y a pillarlo en un fallo, y cuando venían a hacerles las famosas preguntas, ¿tú qué opinas? ¿Es lícito dar tributo a los romanos o no? ¿Qué hacemos? ¿Nos rebelamos o los apoyamos? El Señor siempre tenía una respuesta que los dejaba con la boca abierta. Hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto de adulterio y nuestra ley dice, nuestra tradición dice que hay que matarlas a pedradas. ¿Tú qué dices? El Señor siempre salía airoso. La palabra problema, tal vez para nosotros es una palabra muy conocida, pero el Señor nunca, jamás tendrá ningún problema. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que soluciona todos nuestros problemas, sana todas nuestras dolencias y corona nuestra vida de favores y de misericordias. Aleluya, Salmo 103. Así que cuando ahora se dan cuenta de que ya se va, ya no lo van a tener 4 o 5 años más, ¿cómo no van a estar tristes? ¿Cómo no van a estar tristes? Por supuesto. Incluso alguno de ellos tal vez se le habrá acercado y le habrá dicho, Señor, no te vayas, Señor. Nosotros hemos dejado todo por ti. Hemos dejado mujeres, hijos, casa, familias, trabajos, todo.
y ahora te nos vas. Pero el Señor les dice algo tremendo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, les dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Aleluya. No les dejaré solos. Y dice en el versículo 16: yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estará con y estará en vosotros también. Versículo 18: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 23: Jesús respondió y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Hasta este momento ustedes han estado pegados a mí, yo he estado pegados a ustedes, hemos viajado, hemos vivido, hemos comido juntos, hemos reído, hemos llorado, hemos caminado, hemos pateado el país de norte a sur y de este a oeste. Pero ahora viene una etapa nueva. A partir de ahora será el Consolador, el Espíritu Santo, que yo rogaré a mi Padre que os envíe para que esté con vosotros para siempre. Ellos no entienden lo que el Señor les está diciendo. Claro, tú y yo hoy en día entendemos un poco más, porque miramos hacia atrás y tenemos muchos datos y mucha información. Pero ellos en aquel momento no entendían nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del Espíritu Santo? Déjame que te lo explique lo más fácil posible en breves palabras. La única persona en toda la historia de la humanidad que nunca pecó fue el Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Porque Abraham fue un gran hombre de Dios. La Biblia dice que fue el amigo de Dios. Pero Abraham no fue un hombre perfecto. Abraham cometió errores como cualquier ser humano. Sabemos que incluso en alguna ocasión tuvo temor de que le robaran a la mujer, de que alguien se fijara en ella y le dijo: mira, en vez de decir que eres mi mujer, di que eres mi hermana, y así pues no me matan a mí cuando se enteren que soy tu marido. David dice que fue el hombre más cerca del corazón de Dios. Pero todos sabemos también que David fue un hombre con sus debilidades y pecados y tropiezos y caídas. Lo sabemos. Y Jacob fue un gran hombre de Dios, pero también tuvo lo suyo. Y si vamos analizando uno por uno los personajes de la Biblia y fuera de la Biblia, por muy alto que llegaran, por muy sabios que llegaran, todos los seres humanos pecaron. Incluso nosotros también, ¿sí o no? Solamente hubo una persona que nunca, dice la Biblia, que hizo pecado. Jamás. Ni siquiera pensó. Porque tú puedes estar sentado aquí, pero puedes estar con tu mente pecando en este momento. Pero ni siquiera con los pensamientos el Señor Jesucristo pecó contra el Padre, contra nadie. Y no lo tuvo fácil, ¿eh? No te creas que a donde iba le aplaudían y le ponían la alfombra roja y todo el mundo salía a recibirlo. En algunas ocasiones sí. Pero en la mayoría de los casos no era así. Dice la Biblia que un día fue al pueblo donde él se había criado. ¿Cuál fue el pueblo que él se había criado? Te lo dije hace un rato, Nazaret. Dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre, leyó la Escritura. Y dice la palabra de Dios que cuando salió de la sinagoga lo querían tirar de las montañas abajo, lo querían matar. Sus paisanos, lo que conocían de toda la vida. Así que no tuvo fácil su vida el Señor Jesucristo. Siempre tratando de encontrar el fallo, de desprestigiarlo, de desacreditarlo. Pero nunca pecó. Le maldijeron, le llamaron loco, le llamaron endemoniado, le dijeron todo tipo de barbaridades, insultos habidos y por haber. Pero nunca respondió mal, nunca pensó mal, nunca cometió ningún pecado. Y uno dice, pero ¿cómo pudo haber estado toda la vida, 33 años sin pecar? Si a veces ni siquiera un día somos capaces de estar sin pecar. ¿Cómo pudo él vivir una vida tan victoriosa, de tanta santidad, de tanto orden? Un ejemplo en todo. Fue un ejemplo para los solteros, para los casados. Fue un ejemplo para los que creían, para los que no creían, para sus discípulos. Un ejemplo para todos. Había, entre comillas, un secreto. Y sin eso, sin ese elemento, hubiera sido totalmente imposible que él pudiera vivir una vida victoriosa desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y es que el día que fue bautizado, ¿te acuerdas? En el río Jordán. Dice la Biblia que mientras era bautizado, el Padre
abrió la boca y dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi confianza, en el cual deposito toda mi apoyo, toda mi complacencia. Óiganlo a Él, óiganlo a Él. En ese momento vino como una paloma. El Espíritu de Dios se posó sobre él y toda la vida el Señor Jesucristo la vivió con una unción, con un respaldo del Padre espectacular. Y no venció a la carne, como hemos hablado en las últimas semanas, porque era Dios. Claro, era Dios, es normal. No. Venció a la carne, las tentaciones, con el poder que moraba en él. Y el poder que moraba en él y lo capacitó para hacer los milagros que hacía y para vivir una vida sobrenatural permanentemente era el poder del Espíritu de Dios que moraba en él. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú lees Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo con unas palabras tremendas, que el mismo Espíritu, escucha bien esto, no algo inferior, de menos categoría o poder, sino que el mismo Espíritu que moró, que vivió en Cristo durante toda su vida, que fue lo que lo mantuvo en santidad, en victoria y en bendición, ese mismo Espíritu es el que ahora el Padre ha enviado a nuestros corazones para que esté con nosotros para siempre. Y así como Él pudo vencer a las tentaciones, nosotros con el Espíritu Santo del Señor también podremos vencer a todas y a cada una de las tentaciones que se nos presenten a lo largo de la vida. Y así como Cristo pudo caminar por encima de las circunstancias y cambiar el ambiente y no dejarse Él cambiar por el ambiente, exactamente igual nosotros podemos hacer lo mismo. Por eso ahora tenemos que recurrir a ese texto y aplicarlo, interiorizarlo en nuestra vida. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque es el Espíritu Santo el que capacita al creyente, el que capacita al Hijo de Dios, el que ayuda a la iglesia a caminar de victoria en victoria, de gloria en gloria y de bendición en bendición. No es que yo me esfuerzo y digo, bueno, hoy no voy a pecar, hoy no voy a pecar y no voy a pecar. No es con fuerza de voluntad. Hay un texto que ustedes conocen perfectamente que dice, no es con espada, no es con ejércitos. En otras palabras, no es con fuerza de voluntad, sino es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted quiere vivir una vida en la carne diciendo no voy a pecar y no voy a hacer nada malo. Inténtalo. No vas a llegar ni de aquí a la esquina, querido. Ni de aquí a la esquina vas a llegar. Porque el mismo Señor Jesucristo dice que la carne es débil. Y por eso es una barbaridad cuando alguien dice yo soy bueno. Cuando dice la Escritura que no hay nadie bueno, sino solamente Dios. Porque todos de una manera u otra, más visible o menos visibles, todos hemos pecado. Y por eso todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en estos tiempos en los que estamos viviendo, en los que se ha cumplido esa profecía que estuvo durante siglos como dormida, pero que ya nosotros cuando la mencionamos no nos quedamos con la boca abierta diciendo no entiendo lo que este hombre quiere decir, sino que entendemos perfectamente lo que quiero decir. Esa palabra profética que era para los últimos tiempos, que decía que en los últimos tiempos, cuidado creyentes, hijos de Dios, prepárense porque a lo malo lo presentarán como bueno y a lo bueno lo presentarán como malo. ¿A qué les suena la música? ¿A qué no dicen así? ¿Lo malo de antes es bueno hoy en día? Ah, pues no me he dado cuenta. Pues no sé en qué planeta vives tú. Porque hace poco denunciaron a una madre por darle el pecho en un parque a un hijo. Porque era una especie de escándalo, ¿no? Sin embargo, ese mismo día, en el mismo parque, 2 hombres estaban besando y cualquiera dice algo sobre eso porque enseguida te llaman a la policía y te denuncian. Entonces somos muy abiertos para muchas cosas y tremendamente cerrados para otras. Es muy interesante notar que cosas que antaño estaban mal vistas, que un hijo interrumpiera a un padre y a una madre en una conversación, ¿de cuándo a dónde? Si antiguamente, simplemente con que te mirara el viejo, simplemente con que te mirara, te estaba transmitiendo telepáticamente un mensaje tan claro que no hacía falta ni que te abriera la boca. Nos decían cuando íbamos de visita a alguna casa, a la casa de la tía o a la casa de alguna vecina, no toques nada, no te muevas de al lado mío. Compórtate que te meto un leñazo que te dejo seco en el sitio.
Y el niño entendía la palabra sin necesidad de hacer un examen teológico, ni hermenéutico, ni vaina parecida. Sin embargo, hoy en día, los niños le dicen a los padres, no, mamá, no es así, que no, papá, que te calles, que tú no sabes nada. En nuestra época, decirle yo a mi padre que tú no sabes nada, papá, que tú no te enteras, te daba un sopapo que ibas dando vueltas. Yo no sé si es amén o no amén, pero yo digo lo que era. Ibas dando vueltas así hasta que llegabas a la punta de Teno. Y allí estaba tu madre que te daba otra y te volvía a traer para acá, para Santa Cruz. Cuando yo venía del colegio le decía, papá, me pegó, el profesor me pegó. Y mi padre me hacía, ¡pum! Algo habrás hecho. Cualquiera se atrevía a decirle al padre que te había pegado el maestro en el colegio, porque encima cobraba doble. Hoy en día, que tocaron a mi niño, que le dijeron a mi niña que no podía hablar con el móvil en clase, pero ¿qué se ha creído ese maestro? Y ahí se va la madre, la abuela, la prima, el cuñado, el sobrino, el vergante del matado del barrio que no da un palo al agua, por ahí también se va como punto de apoyo, y entonces amenazan al maestro, como usted toca a mi hijo, le reviento la cabeza, le quemo las 4 ruedas del coche. Y así están los maestros con depresión, están asustados. ¿Qué te parece, amigo? No, pero eso no pasa en Canarias. Pues no sé dónde tú vives entonces, querido. No sé dónde tú vives. Así es. A lo malo lo presentarían como bueno y a lo malo como bueno. Lo dulce como salado y lo salado como dulce. Y ese es el mundo en el que vivimos. Mundo al revés. El mundo está patas arriba y al revés. A veces uno hasta se tiene que sentir mal por querer llevar una vida moral y por querer llevar una vida recta. Eres tú el bicho raro en vez de aquel que ya ha perdido toda la vergüenza y toda la decencia. No hace falta hoy en día vivir una vida llena del Espíritu de Dios. Hoy en día más que nunca, querido. Más que nunca. Donde hoy en día hablar de sexo, ponte a hablar con un niño de 13, 14, 15 años y dile, mira hijo, ven, te voy a explicar. Ándate con ojo a ver si no te va a explicar él a ti alguna cosa que tú no sabes. Vas a explicar tú. Ese es el mundo en el que vivimos. Y por eso dice la palabra de Dios que necesitamos más que nunca estar cerca del Señor, para no dejarnos contagiar por el ambiente y que nos atrape la atmósfera, sino que nosotros podamos mantenernos firmes y decir, lo siento mucho, ustedes dirán que es blanco, pero toda la vida esto ha sido negro, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la palabra. Y dice la Biblia que los hijos tienen que honrar y obedecer a sus padres, y no los padres obedecer a los hijos. Esto es lo que enseña la Biblia y esto es lo que dice la palabra. En el capítulo 14, verso 26, dice el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos consuela, nos anima, nos fortalece y dice aquí, nos enseñará y nos recordará todo lo que yo os he dicho. En otras palabras, tienes la ayuda, el apoyo incondicional del Señor a través de su Espíritu Santo, viviendo, morando dentro de tu vida, para que sepas en todo momento cómo comportarte, qué dijo y qué no dijo el Señor. Y el Señor te puede dar memoria y te puede dar capacidad para recordar todo lo que tienes que recordar, y también te va a ayudar para que olvides ya de una vez por todas lo que ya hace muchos años tenías que haber olvidado. Porque a veces tenemos la mente tan envenenada y tan deteriorada que nos acordamos de lo malo en vez de acordarnos de lo que nos tenemos que acordar. Y el Señor, una de las cosas que quiere hacer es poner en orden nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque todo nuestro ser tiene que estar ordenado para la gloria del Señor. Y no decir, no, como cristiano es una maravilla, pero como persona es un desastre. No, si él ora mucho, pero luego no da un palo al agua, no trabaja en nada. No, está todo el día trabajando, pero no coge la Biblia ni por el forro. No, Dios quiere que vivamos vidas equilibradas en lo privado y en lo público. Porque claro, aquí dentro es muy fácil ser cristiano. Aquí no hay tentaciones, que diga yo. Y aquí no hay malas palabras y no hay un mal ambiente. Pero es que la vida cristiana no se vive aquí adentro. El tiempo que pasamos aquí adentro es muy corto en relación con el tiempo que pasamos allá afuera. Y es fuera donde tenemos que luchar la batalla. Y es fuera donde está el enemigo esperándonos y acechándonos como león rugiente, dice la Escritura.
Y por eso tenemos que pedirle al Señor: Señor, ayúdame, Señor, recuérdame lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Y si le pides de corazón al Señor, Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 15, verso 26, un versículo tremendo que dice también algo muy interesante. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En otras palabras, el Espíritu Santo no viene a la iglesia para que lo adoren a Él. No. El Espíritu Santo viene para glorificar y para levantar en alto el Señor Jesucristo. Capítulo 16, versículo 7. Yo os digo la verdad. Señor siempre te va a decir la verdad, aunque te duela. Pero el Señor siempre dice la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor sabe lo que te conviene como hombre, como mujer, como joven. El Señor sabe lo que nos conviene en cada momento de nuestra vida. A veces nosotros tenemos grandes planes y proyectos y sueños, pero ¿serán los correctos? No estarás equivocado. No estarás encaprichado como si fueras un niño pequeño con algo que a la larga te va a terminar destruyendo la vida y perdiendo dinero y enfermándote y destruyéndote. ¿No será mejor decirle: Señor, muéstrame tu voluntad, guíame al centro de tu voluntad? Porque dice la Biblia: más vale poco, pero con la bendición de Dios, que mucho sin la bendición del Señor. Dice: os conviene. Esa palabra me impactó tanto porque la dice varias veces el Señor: os conviene, os conviene. ¿Cómo sabe el Señor lo que nos conviene? Y hermanos, no hay dos personas iguales. Hay algunas personas que les conviene algo que al otro no le conviene. Fíjate que hay ejemplos en la Biblia de cómo hay momentos en los que Dios le dice a algunas personas: no vayas a Egipto. Por ejemplo, a Isaac, ¿se acuerdan? Lo dijimos el jueves: no vayas a Egipto. Pero sin embargo a Jacob le dice: vete a Egipto, no tengas miedo, yo voy contigo. Lo que le conviene a uno no le conviene a otro. Y aquí vemos que Dios es un Dios personal. Un Dios que quiere tener relación personal contigo. Porque a lo mejor lo que a ti te beneficia, a otro le perjudica. Y uno al Señor le dirá: no, tú por aquí. Y a otro le dirá: tú por allá. Y tú no tienes que seguir ni imitar a nadie. Tú tienes que seguir solamente las instrucciones que te da el Señor. Y por eso dice el Señor: os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él os va a guiar a la verdad. Versículo 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué dice aquí arriba? Léalo conmigo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 16:13 dice: el Espíritu os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La gente está asustada, muchos de ellos están asustados. ¿Qué pasará? ¿Unas terceras elecciones? ¿Vamos a unas terceras elecciones o se arreglará esto dentro de 15 o 20 días? Hay una incertidumbre. ¿Y qué pasará ahora que los ingleses no quieren estar en Europa? ¿Dejarán de venir los extranjeros aquí a Canarias y sufriremos ahora en la hostelería, en el turismo, o no va a pasar nada? ¿Y habrá dinero para pagar las pensiones dentro de 4 o 5 años? O como dicen matemáticamente, que dentro de 2 años acabó la caja y ya no hay un duro más. Hay temor en la sociedad. La gente dice: ¿y qué será de mis hijos? Pagándoles una carrera para que estudien y tuvieran algo en la vida. Y ahora resulta que encontramos a miles de jóvenes con grandes carreras que no tienen ni siquiera trabajo, ni tienen ni siquiera para el bono de la guagua. Hay tanta incertidumbre en el ambiente. ¿Y ahora dónde vamos? ¿A Venezuela? No, ya no se va a Venezuela. Ahora los de Venezuela se quieren venir aquí. Antes nos íbamos para allá. Ahora se vienen de allá para acá. ¿A dónde vamos ahora? Dice la Biblia que la gente correrá de aquí para allá buscando salidas. Pero llegará un momento en la vida en el que no van a encontrar salida más que solamente en un solo lugar, en una sola persona. Y esa persona se llama Jesucristo de Nazaret. A Él toda la gloria y toda la honra en esta tarde. Ese fuerte aplauso para Él. Aleluya. Solamente en Él hay esperanza. Solamente en Él. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Versículo 15. Todo lo que el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Hermanos, este tema es tan importante, tan amplio, que podríamos estar aquí días y días hablando del tema del Espíritu Santo. Pero déjenme que les recuerde ese pasaje tan conocido del Antiguo Testamento, del libro de Ezequiel, capítulo 37. ¿Alguien recuerda de lo que habla ese capítulo? Ezequiel, capítulo 37. Es una visión. Eso es, una visión que tiene el profeta Ezequiel de un valle lleno de huesos secos en gran manera. Era una multitud, montañas, en vez de escombros, de huesos de seres humanos, secos en gran manera. Llevaban años, siglos al sol, y ahí estaban, secos en gran manera. El Señor le dice en un sueño al profeta Ezequiel: ven, que quiero pedirte que hagas algo. Y le dice: ponte a predicarles, profetízale a estos huesos. Pero antes de hacerlo le hizo una pregunta. Le dice: Ezequiel, varón de Dios, ¿tú crees que estos huesos volverán a la vida? ¿Tú crees que hay futuro para estos huesos secos? Y el profeta Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes todo, yo no sé. Pero si tú me mandas, si tú me pides que les predique, si tú me ordenas que les profetice, yo lo hago, aunque no lo entienda. Aunque sea una locura, un disparate y alguna gente se ría de mí, si es lo que tú quieres, yo lo hago. Y dice que se puso a predicarles. No sé qué les dijo. Se puso a profetizarles a los huesos secos. Y de repente comenzaron a juntarse uno con otro, y uno con otro, y uno con otro. Y dice la Biblia que comenzaron como a formarse esqueletos. Y el profeta Ezequiel oyó un ruido y dijo: ¿pero esto qué es? Y comenzaron a ponerse de pie como si fueran esqueletos. Pero dice que no había vida en ellos. Había piel, había tendones, había huesos, pero no había vida en ellos. Y le dice el Señor al profeta Ezequiel: dile que el Espíritu entre en esos huesos. Profetiza, decláralo, dilo. Espíritu de los cuatro vientos, Espíritu de Dios, entra en esos huesos ahora. Y dice que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu del Señor, entró en aquellos huesos y se volvieron como seres humanos vivos. Un ejército impresionante de miles, de millones de personas. Hace unos instantes eran huesos secos, inservibles, no servían para nada, ahí tirados en el campo. Pero ahora son seres humanos. Y el Señor vuelve a preguntarles algo y le dice: ¿sabes quiénes son estos huesos secos? ¿Sabes esta palabra, esta visión, de quién se trata? Dice: no, Señor, no tengo ni idea. Dice: esto es lo que yo haré en los postreros días. En los últimos tiempos haré esto en la casa de Israel. Un pueblo que hasta hace 60 años no existía. Un pueblo errante por todas las naciones de la tierra. Un pueblo que lo perseguían, lo masacraban en todas partes donde iban. No tenían futuro, no tenían tierra, no tenían bandera, no tenían himno, no tenían nada ni donde caerse muertos. Estudien este tema y se van a dar cuenta de que los echaban de todas partes. Dice: pero yo los reuniré de los cuatro vientos de la tierra, soplaré en ellos y se volverán a levantar, y los reuniré de todas las naciones de la tierra, y los traeré, yo otra vez los traeré a la tierra de sus antepasados, y nunca más nadie podrá sacarlos de allí. Y le habla de una restauración nacional. Le habla de una palabra profética para los últimos tiempos que Ezequiel ni entendía ni la vio nunca cumplida. Pero gracias al Señor sabemos que la palabra siempre es verdad. Porque la palabra no es medias verdades y medias mentiras, sino que es verdad desde la primera palabra hasta la última. Y vimos como en un día, cosa que jamás en la historia ha ocurrido. En 1948, en mayo, más concretamente, en un día se levantaron aquellos huesos secos, aquel pueblo, aquella nación que estaba esparcida por toda la tierra, y se levantaron y se constituyeron nación. Y dice el Señor que los restauraría como nación, pero también derramaría de su espíritu y los restauraría espiritualmente. Ahí ven ustedes un cuadro objetivo, ahí pueden ustedes entender qué es lo que hace el Espíritu de Dios en una familia, en un matrimonio, en una vida cuando está seca, cuando está sin presente y sin futuro, cuando no tiene absolutamente nada en esta vida que ofrecer ni que compartir a nadie. Pero lo que es imposible para la justicia, lo que es imposible para la medicina, lo que es imposible para la filosofía o la psicología, es posible para Dios, y lo que Dios hace es cambiar las vidas. Levantarnos del polvo de la muerte, poner nuestros pies sobre la roca. Y dice la Biblia que entra dentro de nosotros con su Espíritu Santo para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Levantarnos y cambiarnos la vida. Aleluya. Fuertes aplausos al Señor, mi hermano.
Amén. La gloria sea para mi Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Y quiero terminar leyendo algo. Hemos leído esta tarde una porción en Primera de Pedro, ¿verdad? O en Segunda de Pedro, tú habías leído. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Sí, pero yo voy ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice así la palabra, escuche bien esto. Los profetas, les acabo de hablar de Ezequiel, hay muchos, pero le acabo de hablar uno solo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, escuche bien, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ageo, Sofonías, Malaquías, Zacarías, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres de Dios que oraban, que escudriñaban las escrituras, que buscaban por un lado, buscaban por otro. ¿Y cómo será esto de la salvación? ¿Y cómo será esto de la venida del Mesías? ¿Y en qué momento nacerá? ¿Y qué persona será? ¿Y dónde nacerá? ¿Y cómo vivirá? Y tantas preguntas, ¿verdad? Y dice la Biblia que el Espíritu de Dios que estaba en ellos les iba mostrando el camino hasta que uno dijo milagrosamente, el Mesías cuando venga nacerá en Belén de Judea. No nacerá en cualquier lugar, sino que solamente puede nacer en Belén de Judea. Así lo dijo el profeta Miqueas. Y Miqueas escribió eso y se murió y nunca lo vio. Pero ahí estaba la palabra, el Mesías cuando venga nacerá en Belén de Judea. Y otro profeta dijo, y será de la tribu de Judá. Luego de las 12 tribus, 11 se descartan, más fácil, ya se va achicando. Tiene que ser de la tribu de Judá, por parte paterna y materna. Tiene que nacer en Belén de Judea. ¿Qué más? ¿Qué más? Y hablará así, y vivirá así, y se comportará de esta manera, y su carácter será de esta forma. Y miles de detalles, porque el Espíritu Santo nos guiará a la verdad. Nunca nos mostrará algo nuevo que no está escrito en la palabra del Señor. Nadie podrá levantarse, por lo menos en esta iglesia, en otras no sé ni me interesa, pero nunca nadie se podrá levantar en esta congregación y podrá decir, hermanos, he tenido un sueño, una revelación, el Espíritu de Dios me ha hablado y me ha dicho tal y tal cosa, pero no está en la Biblia, solamente me lo ha revelado a mí. Pues discúlpeme, Dios jamás le va a mostrar nada a nadie que no esté en su palabra. ¿O usted se cree superior a la palabra de Dios? No se confunda, amigo. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dios nunca te va a guiar a una secta donde te vas a destruir la vida. Jamás. Dios nunca te va a llevar a la ruina. El Señor nunca te va a abrir una puerta que al final va a ser la ruina de tu vida y de tu familia y vas a terminar muriéndote. No, el Señor nunca te pondrá a un hombre o a una mujer a tu lado y te vas a terminar enamorando de él o de ella para que al final sea la peor decisión que tomaste en toda tu vida. Dios nunca hace chapuzas. El Señor siempre hace todo perfecto y en orden. Y cuando el Espíritu Santo dice que viniera a nuestras vidas, cosa que ya ha ocurrido, dice la palabra de Dios que Él nos recordaría lo que Él dijo. Y lo que Él dijo está aquí, mi amigo. No hay que inventarse nada. No hay que inventarse nada. Ya está todo escrito en la palabra. Y el Señor nos va a recordar lo que Él enseñó. Y el Señor nos va a guiar a la palabra. Por eso dice la Biblia que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Usted quiere conocer la verdad? Pues lea la Biblia. Es que no la entiendo. Pues antes de leerla, haga esto. Señor,
Sabes que soy torpe. No tengo muchas luces. Tal vez no he estudiado ni conozco mucho de esto. Y de la Biblia, imagínate. Un libro tan profundo, tu palabra, ¿cómo lo voy a entender yo con lo torpe y con lo ignorante que soy? Pero yo te pido, Dios mío, que me abras los ojos. Yo te pido, Señor, que me ayudes, que sanes mi mente y que me expliques cuando yo voy a tu palabra, Dios mío, y que tú me guíes y me hables. Yo le aseguro, hermano y hermana, yo le aseguro 100% que cuando usted vaya a la palabra de Dios, usted la lea, usted la va a entender. Porque la Biblia no se escribió para confundirlo. La Biblia no se escribió para que sea un amuleto, un objeto decorativo ahí en la estantería. No, yo tengo la Biblia, pero no la ve ni por el forro. La Biblia es el mapa del hombre en esta tierra, para que sepa qué camino escoger, para que sepa qué decisión tomar. Es como una brújula. Usted con esa brújula puede saber dónde está el norte. ¿Usted a dónde quiere ir? Al norte, pues siga la flecha, le apunta. Pero es que yo vivo en Australia, no importa. Todas las brújulas del mundo apuntan al mismo sitio. No hay una brújula que apunta en una dirección y otra en otra. Sería imposible guiarnos entonces. Todas las Biblias del mundo le van a decir exactamente lo mismo. Hay gente que dice en su ignorancia, porque no tiene otra explicación más que ignorancia. Es que hay muchas Biblias y unas dicen una cosa y otras dicen otra. ¿Cómo se nota que no conocen la Biblia? ¿Cómo se nota que son ignorantes? Será un experto, será un mecánico, será un informático, será un cirujano de primera, pero de Biblia no tiene ni idea, es torpe, es ciego y encima quiere seguir siendo ciego y se cree sus mentiras. Todas las Biblias del mundo dicen lo mismo, todas. No hay 40 Biblias diferentes, todas apuntan en una dirección, a la verdad y nada más que a la verdad. ¿Usted quiere conocer la verdad? En esta iglesia, hace 15 años abrimos este local para enseñarle a la gente la verdad. Hace 15 años abrimos este lugar no para dedicarlo un poco al baile del mundo, un poco a una discoteca, ahora mañana una cancha de baloncesto, pasado un culto, mañana. No. Este lugar es un lugar consagrado exclusivamente para enseñar las verdades de la palabra de Dios. Y hay verdades que te pueden impactar, porque tú dices, pero es que a mí nunca me han dicho eso. Es que ese no es mi problema. Es que yo creía otra cosa. Puede ser que usted creyera otra cosa, pero ¿quién tiene que amoldarse a quién? ¿Dios a usted? ¿O usted amoldarse y seguir al Señor? ¿Quién de los dos tiene siempre la razón? ¿Nosotros? ¿O la tendrá siempre el Señor? Por lo tanto, si el Señor es justo, perfecto y maravilloso, hagamos caso al Señor. Ahora que tenemos su Espíritu Santo, ahora que, gloria a Dios, tenemos toda la Biblia en la mano. ¿Saben cuántos cristianos, cuántos millones de hermanos nuestros murieron y nunca pudieron tener toda la palabra de Dios en la mano? Hermano, esto es un honor, es un privilegio. Si usted supiera cómo se jugó la vida a la gente para que a España llegaran ejemplares de la Biblia. Es algo increíble cómo la gente se jugaba la vida metiendo en barricas de vino Biblia, haciéndolas pasar por los Pirineos para que pudieran llegar a las personas. Y gloria a Dios, hoy en día tenemos. Si hay alguien que no tiene Biblia, háblense después con nuestra hermana Silvia y le regalamos una Biblia para que usted empiece a leerla. Y usted se va a dar cuenta de tantas cosas. Dios mío, ¿cómo no me enseñaron esto? ¿Y cómo no me enseñaron esto, aquello? ¿Y cómo no me enseñaron? Hermano, quiero terminar diciendo algo. Cuando yo fui la primera vez en mi vida a una iglesia como esta, mucho más pequeña, pequeñita, éramos allí 12, 15 personas como mucho. Calle Galileo, Las Palmas de Gran Canaria, cerca del Paseo de las Canteras, si alguien sabe dónde estoy hablando. Me regalaron una Biblia, no sabía ni por dónde empezar. No tenía ni idea lo que era una Biblia. Me la llevo a mi casa, era más pequeña. Este es un calibre grande que tengo, pero aquella era más pequeña. Llego a mi casa y hago así. Como eso de Tim Marín de Dopingüe Cucaramácara Titirifue. No tenía ni idea, ¿por dónde empiezo? Hago así. Y digo, bueno, por aquí mismo. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza, ni te postrarás ni las honrarás.
nada que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo. Y yo digo, ¿cómo es esto? Y arriba ponía los 10 mandamientos. No te harás imagen, ni escultura, ni semejanza, ni te postrarás, ni las honrarás, porque yo soy Señor tu Dios. Y yo digo, claro, esta gente no cree en imágenes. Y claro, ellos tienen una Biblia donde prohíben el culto a las imágenes. Estos son muy listos. Y yo, que me creía más listo que ellos, cogí mi Biblia y me fui a la calle León y Castillo, enfrente de las piscinas Metropol. ¿Alguien es de Las Palmas aquí? Enfrente del Metropol estaba y está los salesianos, ¿sí o no? Yo estudié siempre en los salesianos hasta que me echaron. Sí, ¿qué quiere que le diga? Y entonces había un cura que ha sido una de las personas más buenas que he conocido en esta vida. Conocí muchos que eran ruines, malos como tizones, pero aquel era un santo, don Gilberto. Y llegué y le dije, don Gilberto, el domingo estuve en una iglesia evangélica y me regalaron esta gente una Biblia y mire lo que leí aquí. Y le leí los 10 mandamientos. Y yo, que me sabía los 10 mandamientos de memoria, porque claro, amigos, 5 misas diarias, monaguillo en el coro, ¿cómo no me voy a saber aquello? Hasta el día de hoy te lo digo de memoria si quieres. En el catecismo no dice esto. En el catecismo dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no dice en el catecismo los 10 mandamientos de la Biblia? ¿Será que esta Biblia es diferente a la nuestra? Me pone así la mano en la cabeza, yo pensé que me iba a dar un capón, me dieron tantos, digo otro más. Miraba así para los lados este hombre y decía, Manolo, ven. Me llevó a un rincón y me dice, si algún día en tu vida te encuentras en una encrucijada en la que no sabes a quién obedecer, a Dios o a los hombres, quédate siempre con la palabra de Dios. Le tomé la palabra a don Gilberto hasta el día de hoy. Me quedé con la palabra de Dios y empecé a leer, y venga a leer, y venga a leer, y venga a leer, y se me empezaron a caer como al apóstol Pablo, escamas de los ojos. Se me cayeron hasta, no digo hasta los dientes, porque todos los que tengo son míos, pero se me cayeron todas las ideas y tradiciones, y yo digo, Dios mío, tantos años en las tinieblas, pero no por culpa tuya, Señor, por culpa mía, que no leía el mapa, sino que lo que me decían los hombres, decía, esto es, esto será. Pero cuando llegué a la palabra de Dios me di cuenta de que la palabra de Dios es la que tiene la verdad en todo. Y por eso, si alguien aquí esta tarde está buscando la verdad no somos nosotros los cristianos evangélicos, no. La verdad se llama Jesucristo. Si usted dice, bueno, a mí esta iglesia no me gusta otra, no hay ningún problema, vaya usted a otra, Dios le bendiga. Mira, hasta hace un ratito estaba por aquí la esposa, no sé si seguirá por ahí, la esposa del pastor Samuel, que tiene una iglesia por aquí, por el Parque de la Granja. Usted quiere ir allí, le gusta más aquella, vaya donde usted quiera. Pero si aquí no estamos detrás de la gente para que usted se apunte aquí. No, usted vaya donde quiera. Pero si usted busca palabra de Dios, si usted busca la verdad, aquí está el Señor Jesucristo con nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás, mi hermano y amigo. Pídele al Señor que te guíe. Pídele al Señor que te muestre el camino. Pide al Señor que te muestre la verdad. Y te va a mostrar la verdad, porque la verdad está en Cristo Jesús. Ya no tenemos tiempo para, valga la redundancia, para perder el tiempo. Ya somos ya granditos para estar jugando al boliche. Ya es el tiempo de decir, Señor, yo quiero conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Y si hay cosas, costumbres, tradiciones en mi vida que son eso, tradiciones y costumbres, pero que no tienen una base bíblica, Señor, yo estoy dispuesto a cambiar, porque prefiero obedecer a Dios que antes a los hombres. Y en esta tarde yo me quiero acercar delante de tu presencia con humildad a pedirte que me ayudes, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Dios. En esta tarde, ahí donde estás, dígale al Señor, Señor, he oído que la palabra tuya es la verdad, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y yo quiero pedirte en esta tarde, Señor, que me muestres la verdad. Muéstrame si estoy haciendo las cosas bien o las estoy haciendo mal.
Muéstrame, Señor, si el camino por el que voy es el correcto o estoy equivocado completamente. Te pido perdón, Señor, porque a veces he creído que soy más listo y más sabio que nadie. Y a veces es todo lo contrario, Dios mío. Espíritu Santo, tú que has sido enviado por el Padre para que more en nosotros, glorifícate en nuestras vidas, mi Dios. Muéstranos la verdad. Muéstranos el camino, Señor, que nos lleva a tu presencia, Dios mío. Y que en esta tarde podamos de todo corazón decirte: queremos, Señor, obedecer tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu paciencia. Pido que tu Santo Espíritu esta tarde hable a nuestros corazones y a nuestras vidas. Y hoy que vamos a celebrar este momento tan importante como es partir el pan y el vino, recordando tu muerte, tu resurrección y tu venida,